No me falta nada más, ¿verdad? ¿Alguien más quería que orara por ella o por él? No. Bueno. Entonces, esta mañana vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 16 y en el verso 16 en adelante. ¿Ya lo tiene? 16 de San Juan. San Juan 16, verso 16 en adelante. Y dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegoría. Y en alegoría, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto. Nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene
y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados, este día vamos a hablar acerca de la tristeza que se convierte en gozo. La vida de ellos, de los que seguían a Jesús, así como a ellos, a nosotros, que estamos siguiendo a Jesús, muchas veces hay cosas que no se entienden. Y que por no entenderlas, sufrimos. Muchas cosas en los hijos de Dios que no se entienden. Algunos porque no quieren entender, algo otro que para ellos están veladas o están escondidas. Para ellos, que el Señor les hablara acerca de su muerte y de su resurrección, era algo escondido, algo secreto para ellos. Él lo había mencionado varias veces y ellos no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque se habían cerrado en su corazón y en su mente de que al Señor no le debería de pasar eso. Al Señor no le debería de pasar ir a la cruz y morir y resucitar y luego ascender y estar con el Padre. Para ellos era muy difícil, ya que el Señor era su maestro durante 3 años y medio. Y el Señor ya estaba para irse. Ya estaba para que le sucediera la muerte y crucifixión y luego su resurrección. Y después de 40 días su ascensión. Mis amados, hay cosas que nosotros como humanos no las entendemos porque nos negamos a ellas. ¿Cuántos de nosotros sabemos que vamos a morir? Todos. Pero nos negamos a entender que vamos a morir. ¿Quién de nosotros quiere morirse? Nadie quiere morirse, pero algunos por la gran situación terrible que tienen en su vida, hay momentos que equivocadamente desean morirse. Porque no tienen una vida correcta, una vida adecuada.
Nosotros conversamos con unos hermanos que varias veces vinieron a la vida de la hermana deseos de morirse, deseos de quitarse la vida. ¿Por qué cree usted que tuvo deseos de quitarse la vida esta hermana? ¿Por qué? Pues el enemigo la había tenido de una forma terrible, presionada, que no le hallaba sabor a la vida, no se sentía feliz, no se sentía amada, no sentía la gran opresión que tenía en su propia vida, que lo que ella pensaba que era mejor quitarse la vida. Ay, y una hermana. ¿Ha deseado usted quitarse la vida alguna vez? Porque la vida que tiene no es una vida maravillosa, no es una vida correcta. Usted no se siente, ha habido momentos que no se ha sentido amada, ha habido momentos que no se ha sentido valorada o valorado. Mire, todas esas cosas las aprovecha el diablo para que los hijos de Dios no entiendan. Todos nosotros sabemos que nuestros padres se nos van a ir, y algunas veces creemos que ellos se van a ir primero que nosotros, y en algunas veces somos nosotros los que nos salimos yendo primero que nuestros padres. Pero cada uno de nosotros que estamos aquí debemos de tener conciencia de que eso va a suceder. Mis hijos deben de saber que yo y mi esposa nos vamos a tener que ir quizás antes que ellos. Senia y todos los hijos de Mila deben de entender que Mila se va a tener que ir. Ceci debe de entender que su mamá se va a tener que ir. Pablo y Carlita y Bere tienen que entender que su mamá y su papá se van a tener que ir antes que ellos. Maribel debe de saber que su mamá se va a tener que ir. Gaby debe de saber que su mamá se le va a ir. Estelita debe de saber que la abuela se le va a ir. Sofi debe de saber que el papá y la mamá se le van a ir. Joana y Sarita deben de saber que se van a ir la mamá y el papá. Ale tiene que saber que la mamá se le va a ir. Mi esposa debe de entender que yo me voy a ir. Azucena debe de saber que su viejita se le va a ir. Todos debemos de entender eso. Y que cada uno debe de estar orando a Dios por eso. Debe de estar orando a Dios por eso y decirle: Señor, ayúdame a prepararme, Señor. Ayúdame a prepararme. Señor, ayúdame a estar preparado cuando le suceda eso a mi mamá y a mi papá. Señor, por favor, quiero que me des recursos para ir guardando, tener estipulado algo ahí para tener para cuando eso suceda.
poder tener ya el dinero para comprar el ataúd, para el lugar a donde la voy a llevar a enterrar. Pero sabe que nadie de nosotros está pensando en eso. Y es algo que va a llegar. Y debemos de estar preparándonos. Pero el problema es cuando llega como de un garrotazo y nosotros no estamos preparados en nada. Los patriarcas se preparaban con anticipación, compraban lugares exclusivos a donde iban a enterrar a todos sus seres queridos. Abraham compró el lugar para enterrar a su esposa, luego lo enterraron a él, luego enterraron a su hijo en el mismo lugar. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque todos debemos de prepararnos. Los apóstoles, ellos renunciaban a prepararse y a aceptar que el Señor Jesucristo se les iba a tener que ir. No querían eso. Cada uno de nosotros debe de aceptar que nuestros hijos que Dios nos ha dado para que nosotros les ministremos, para que nosotros les guiemos, para que nosotros les dirijamos, ellos se van a tener que ir. A Mauricio se le van a ir estas dos niñas. Se le va a ir su hijo también. Cuando digo que se le van a ir es que se le van a casar. Pero también se pueden ir también, aunque ellas estén jóvenes. ¿Quién sabe de eso? Dios. Nuestros hijos no son de nosotros. Nadie es de nosotros. Todos somos de Dios. Todo fue creado para ti. Todo, hermano. Por eso es que tú y yo debemos de anhelar su presencia. Por eso es que tú y yo debemos de ser la morada de Dios. Pero el problema grave es que nosotros venimos a este mundo y vivimos como que aquí es toda la vida de nosotros. No, hermanos, estamos equivocados. Por mucho que tú tengas que hacer en este mundo para ti, siempre tienes que ver la forma de cómo tienes que sacar tiempo para estar con Dios. Siempre. Porque tú fuiste creado para Él. Amados, es un error que tú no cedas parte del tiempo que Dios te da para Él, sino que todo lo agarramos para nosotros. Eso es algo incorrecto y terrible.
que los seres humanos cometemos errores cuando no sacamos el tiempo para Dios. El Señor les estaba diciendo a ellos, ¿qué les decía a ellos? El Señor les estaba diciendo a sus discípulos, todavía un poco me veréis, y de nuevo un poco no me veréis. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Esto no lo entendían ellos. Hay muchas cosas que no se entienden y por eso se sufre cuando las cosas no se entienden, y al no entenderse se sufre. ¿Cuántas veces no hemos entendido lo que está pasando y nosotros estamos sufriendo? Y lo que está pasando es para nuestro beneficio, es para nuestro bienestar, y nosotros no entendemos. Y permanecemos sufriendo porque no entendemos lo que está pasando. Ellos no entendían. ¿De qué les estaba hablando? Del verso 16 al 20 el Señor les estaba hablando de su crucifixión, les estaba hablando de su resurrección y les estaba hablando de su ascensión. Pero ellos se habían cegado totalmente, que querían tener a Jesús siempre con ellos. Y eso les estaba causando en la vida de ellos sufrimiento. ¿Qué está pasando en tu vida que tú no entiendes? Y que por no entender tú estás sufriendo. Tú estás llorando, tú estás lamentando, tú estás, hermana o hermano, estás en esa condición que no entiendes lo que está pasando. Cuando Dios en nuestras vidas tiene planes exclusivos hechos de parte de Dios, siempre para el beneficio de nosotros. Siempre para el beneficio de nosotros. Cuando el Señor le dijo a Abraham que de él iba a haber una descendencia y que iba a haber una gran nación, pero cuando el Señor le estaba diciendo eso, le dijo, pero mira, ellos, tu generación, va a tener que ir a ser esclava de una nación por 400 años. Mire el plan de Dios. Dios dándole a conocer a Abraham que los que iban a nacer de él iban a tener que ir a pasar a Egipto 400 años.
Nosotros no entendemos, no sabemos, hermano, los planes de Dios. Aquí acabamos de presentar a Gadiel. El que sabe los planes para ese niño es Dios. He ahí los padres la responsabilidad que tiene de vivir delante de Dios por ese niño y enseñándole a Dios. Pero ¿qué tal si ellos no aceptan el reto? Y solo lo presentaron y ¡fum!, se acabó todo. Y ya no vuelven a venir con el niño, ni le leen la Biblia y no hacen nada ellos por ese niño. ¿Qué pasaría? Dios tiene su plan. Pero cada uno de nosotros también Dios le ha dado libertad de aceptar el plan de Dios o no aceptarlo. Pero si tú no lo aceptas, ¿qué es lo que va a pasar en tu vida? ¿Lo aceptes o no el plan? Va a comenzar a suceder cosas. El Señor venía con el plan de Dios, y el plan de Dios en la vida del Señor Jesucristo no podía por causa de personas ser interrumpido. Ellos no querían que el Señor fuera a la cruz. No querían y no aceptaban. Y cuando no se acepta y no se entiende, hermano, es un sufrimiento terrible con un gran dolor en la vida de las personas. Yo lamento por aquellos que no le dan lugar a Dios y no le piden a Dios que les dé entendimiento, que les dé sabiduría para poder entender sus planes, y están sufriendo terriblemente en sus propias vidas porque no están de acuerdo con lo que está sucediendo en sus vidas. Cuando se entiende, y ya con todo el entendimiento de lo que Dios está haciendo, se sufre, pero se sufre con una esperanza en Dios. Se sufre con una esperanza en Dios, que eso no va a ser para toda la vida. Bueno, para aquellos fueron 400 años, hermano. 400 años. Y a los 430 años salieron de Egipto. Ya no salieron algunos de los que entraron, salieron muertos de ese lugar. Pero salieron porque no se podían quedar ahí. Ellos no podían ser enterrados en Egipto, tenían que ser enterrados a donde se había comprado para ellos. José les dijo: por favor, cuando Dios nos dé libertad, se llevan mis huesos con ustedes. No me vayan a dejar aquí. Se llevan mis huesos y los van a enterrar en el lugar de mis padres.
¿Qué tenían ellos? En el verso 20 del capítulo 16, ellos tenían sufrimiento por el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Pero el mundo se alegró y además de alegrarse, se burló. Y el Señor les dijo: vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se va a convertir en gozo. Cuando nosotros cedemos a las vidas de nosotros el plan de Dios, aunque vengan tristezas por momentos, pero si estamos en el plan de Dios y nosotros lo entendemos, esa tristeza no va a ser para siempre. No va a ser para siempre. Se va a volver en gozo. Se va a volver en alegría. Se va a volver en alegría. Y el Señor usó un ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo que usó el Señor? El ejemplo de una mujer embarazada que va a dar a luz. Hermanos, una mujer embarazada, desde que comienza a salir embarazada, comienza con su calvario. Comienza a sufrir, a padecer por el hijo que anda llevando. ¿Verdad que se comienza a padecer? Por el hijo que anda llevando. Y si verdaderamente el esposo vive cerca con su esposa, no quiere decir cerca que de una esquina a la otra esquina, no, junto a ella. Y verdaderamente es un esposo, no alguien que solo duerme con ella, sino que verdaderamente es un esposo responsable de su esposa. Ese hombre va a sufrir también. A algunas mujeres les agarra feo, hermanos, y el pobre hombre tiene que sufrir con ellas. Y algunas mujeres que no controlan esas situaciones, esos sentimientos, y la agarran en serio, de verdad. Mandan por allá al hombre, lo bajan de la cama, lo tiran al piso. No lo quieren ver, les da asco. Pero la que no controla esos sentimientos o cuestiones está equivocada también. Tiene que sufrir eso. Es un padecimiento tremendo que hay en las vidas de las mujeres. Pero los muchachos en el tiempo de nosotros no piensan en eso. No piensan.
ay no, que mi novio, ay que quiero estar con él, y que no se dan cuenta el gran problema en el cual se están metiendo o se van a meter. ¿Cómo se miran las mujeres embarazadas, hermano? Mauricio, ¿cómo se ven las mujeres embarazadas? ¿Sí? Ay, ¿cómo la veías vos? A tu esposa, vaya, digamos cómo veías a tu esposa cuando estás embarazada. Ya le dio risa, ¿verdad? Porque él sabe que, ¿verdad? Samuel, ¿cómo veías a Carmencita embarazada? ¿No? Nadie no quiere tener el valor de decir, ¿verdad? Hermano, sí, es tremendo ver a una mujer embarazada. Una mujer embarazada no se mira bien. Una mujer embarazada se mira deforme. Una mujer embarazada, hermano, por más que nosotros digamos que verdaderamente amamos a nuestra esposa, hablando de las cabales, no se mira bien, hermano. ¿Verdad? Pero aunque no se ve bien, uno como hombre que es responsable y que verdaderamente es su amor, se siente extraordinariamente bien, porque hay un ser dentro de ella que ha salido de mí, que yo se lo pasé a ella. Se siente algo tan extraordinario, una nostalgia hacia ellas, a querer tocar esa pancita, a quererla ver y todo eso, aunque no se vea bien. Esa mujer sufre. Esa mujer llora. Llora. Esa mujer no duerme bien los primeros 3 meses. Bueno, yo sé que a todas no les agarra igual, ¿verdad? Pero es terrible. Algunas les dan deseos de comer hasta lo que nunca han comido, ¿verdad? Les dan deseos de comer piedra, comer tierra, querer tomar agua lluvia y estar en verano, imagínense. Cosas, hermanos, cosas terribles. Les dan ganas de comer de lo que otro está comiendo, imagínense. Es un sufrimiento tremendo el que hay en la vida de las mujeres. Y el hombre que no entiende eso, no comprende eso, hasta se enoja o se molesta con ella. Y ahí comienza la chillazón en la mujer, ¿verdad?
Cuando el hombre no entiende eso, ni comprende eso, que tiene ganas de comerse las hojas de los tamales, imagínense. ¿Eh? Y que le haga ahí, mire, y que estás loca, vos que te querés comer las hojas de los tamales. Comete el tamal, no, las hojas quiero, dice. ¿Eh? Hermano, ¿eh? Es un sufrimiento, por eso el Señor pone de ejemplo. Pone de ejemplo a una mujer embarazada, a una mujer preñada. Mire, de ejemplo. Ella se volvió malcriado, el hermano. No, la versión antigua así dice. No dice otra cosa, la versión antigua dice, mire, la mujer cuando pare, dice, mire, la mujer cuando pare tiene dolor porque es venida su hora, más después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. La versión antigua habla como los viejitos, ¿verdad? Por eso se llama versión antigua, porque así habla, ¿verdad? Dar a luz, dice la versión 60, pero la versión antigua dice parir. Cuando pare, dice. Allá en el campo dice, ya parió la vaca, ¿verdad? Vamos, Manuel. Ya parió la vaca, dice. ¿Y qué tuvo? Tuvo un ternerito. Eso es de lo cual el Señor comparó que iba a pasar en las vidas de sus discípulos, que iban a sufrir y que iban a ser como una mujer embarazada. Y de la misma manera es comparable las situaciones a los cuales nosotros estamos para ser sometidos en nuestras vidas. El sufrimiento en la vida de un hijo de Dios tiene que pasar momentos de sufrimientos. Y ese es el problema cuando el evangelio no es predicado correctamente. Venga a Cristo y se le terminan los problemas. Venga a Cristo y va a tener todo. Venga a Cristo. Y eso lo dicen los predicadores para que la gente sea impresionada y lleguen a Cristo. Pero después comienzan a ver la gente las situaciones y a decir, bueno, yo cuando no era cristiano yo sentía que todo me iba bien, pero ahora que soy cristiano nada me sale bien. Antes tenía pisto y ahora no tengo pisto, dice. De modo que cuando alguien dice así, hasta ofende al Señor. Y lo ofende ignorando, porque no le enseñaron que entonces iba a comenzar la verdadera vida en Él. No le enseñaron que iba a comenzar la verdadera vida, pero que ahora ya no estaba solo, sino que estaba con el Señor. Entonces los dolores
de la mujer. Cuando una mujer embarazada está dando a luz, sufre en ese momento. Pero una vez que nace el bebé, la madre olvida todo el sufrimiento y se alegra porque ha traído un niño al mundo. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Amados, hermanos y hermanas, la vida de Dios en la vida de nosotros va a tener que sufrir. La vida del Hijo de Dios en la vida de nosotros va a tener que sufrir. Pero ese dolor lo vas a sentir tú en tu vida. Porque Él va a sufrir a través de ti. Y ese es el grave problema que muchos cristianos no quieren. No quieren padecer. No quieren sufrir. Veamos en Colosenses capítulo 1. Cada hijo de Dios debe de prepararse y debe de tener una mente clara y correcta porque va a suceder algo en su vida. Uno 24. Miren lo que dice ese hombre, hermano. ¿Qué está diciendo ese hombre? Está diciendo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Mire qué tremendo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cuál es tu pensamiento? No sufrir, no llorar, no, hermano. El pensamiento de un verdadero hijo de Dios debe de estar sometido, que va a llegar un momento en el cual va a padecer. Va a padecer. Va a llorar. Va a lamentar. Pero debe de tener esa mentalidad.
Algunos no están dispuestos a sufrir a través de un hermano o a través de una hermana. No están dispuestos. ¿Qué es eso, estar a sufrir a través de un hermano o a través de una hermana? Que te va a hacer la vida difícil, te va a hacer la vida a cuadrito, ese hermano o esa hermana, y tú tienes que estar dispuesto a padecer. Que tú tienes que estar dispuesto a sufrir, que tú tienes que estar dispuesto a aguantar, y tú siempre tienes que ver a Dios en la vida de esa hermana o de ese hermano, aunque te esté haciendo la vida a cuadritos, como se dice. Tú no debes de agarrar resentimiento en ella o por ella, no debes. No debes. Muchos no estamos dispuestos a eso. Para nada. Y como que no es hermana ella, pues. Que no es hermano él, pues. Pues sí es. Pero Dios te lo ha puesto a ti para que lo aguantes. Y Dios te lo ha puesto a ti para que lo aguantes. Es hermano. Pero cuando nosotros no estamos dispuestos a padecer, a sufrir, este hombre no se enojaba, no se molestaba porque le hacían la vida imposible a él. No. ¿Qué hacía él? Me gozo, decía él. Me gozo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ah, hermano. ¿Por quién sufría él? Por vosotros. ¿Y tú quieres sufrir por alguien? ¿Por quién estás sufriendo tú? ¿Por quién padeces tú? Ay, hermano, yo no puedo padecer por nadie. Tienes que padecer por alguien. El apóstol padecía. Imagínense, algunos de nosotros ni queremos padecer por la mujer. No queremos padecer. Y si no queremos padecer por la mujer, ay, hermano. ¿Y otros? La mujer no quiere padecer por su hombre. No quiere. Que este es un pésimo, que este es aquí, que este es allá, y que no sé qué, y que comienza a no aguantar. Y así de la misma forma el hombre. Que este es una haragana, que cuando vengo no me hace nada, y que no sé qué, y comienza el hombre. Hermano, tienes que padecer por ella. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Pero aún mucho más, mire, se va más profundo. Además de eso, de padecer por vosotros, se va todavía más profundo. ¿Y qué dice? Y cumplo en mi carne lo que falta
de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Dios me estaba hablando como que todavía a Cristo le faltó padecer. Hay que padecer, hay que sufrir, pero con Cristo en nosotros, hermano. Con Cristo en nosotros. Es gozo. Pero cuando nosotros estamos padeciendo por nosotros mismos y sin Cristo, eso sí es cosa terrible, tremendo. No sentir la presencia de Dios en las vidas de nosotros, en el sufrimiento, en el padecimiento. Es tremendo, hermanos. Pero si nosotros logramos entender y comprender todo eso, las cosas resultan en el libro de Primera de Corintios. Es tremenda la situación de la vida de los hijos de Dios cuando no logran entender el Señor quiere que en las vidas de nosotros Él se esté formando. Él se esté formando en las vidas de cada uno de nosotros. Capítulo 5, les dije primera. Segunda de Corintios. Verso 2. ¿Ya lo tiene? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Hermanos,
hay que vivir. ¿Cómo hay que vivir? Hay que vivir gimiendo con angustia, porque va a llegar el momento en que no quisiéramos ser desnudados. Cuando habla de ser desnudados, habla del trato de esta carne, de este cuerpo. Pero amados, tiene que ser así para que seamos vestidos ¿de qué cuerpo? De ese cuerpo celestial, glorificado. Entonces, los apóstoles, al entender, Dios les da la seguridad de que ellos, al entender, van a vivir en sus vidas con paz. Van a vivir en sus vidas con gozo. Van a vivir en sus vidas que el Padre siempre les va a estar escuchando. ¿Por qué? Porque Él va al Padre y va a estar junto al Padre. Y cuando hablemos nosotros, ¿qué va a suceder? Ahí va a estar el Señor y le va a decir: Padre, escúchalos. Padre, haz lo que te están pidiendo, porque a ellos yo los salvé, a ellos yo los redimí, y a ellos yo les dije que tú les ibas a oír y que les ibas a dar todo lo que le pidieran, todo lo que te pidiera. Yo les dije que tú se los ibas a dar. Que Jesús esté con el Padre es nuestra garantía y nuestra seguridad de que todo lo que Él ha dicho lo va a hacer. Por eso en este año nosotros tenemos toda la seguridad de que el Señor va a hacer a través de las vidas de nosotros lo que Él ha dicho. Porque Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió a nosotros. Cuando venga ese día, ay, ustedes ya no me preguntarán nada. Les aseguro que por ser mis discípulos, ¿qué va a suceder? Mi Padre, dice Él, por ser mis discípulos, por ser mis hijos, el Padre les dará todo lo que pidan. Nosotros ya vivimos ese día. Nosotros ya vivimos ese tiempo. Él ya murió, Él ya resucitó y Él ya se sentó a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para que tú y yo vivamos ese día del cual el Señor estuvo hablándoles y diciéndoles a ellos. ¿A dónde dice eso, hermano? Ahí en lo que leímos en San Juan 15, San Juan 16, versos 23, 24. Léalo.
En ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad. Le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. ¿No lo han hecho antes? Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, la tristeza se vuelve en gozo por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha determinado. Ya no vivas triste, hermano. La tristeza tiene su tiempo, pero luego tiene que volverse en alegría. ¿Por qué? Porque Él está allá. Está en el cielo, está en ese lugar, intercediendo por nosotros para que podamos recibir todo cuanto le pidamos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque somos sus discípulos. ¿Qué quiere decir discípulo? Aprendices, porque estamos aprendiendo de Él. Somos sus aprendices. Y para que sus aprendices estén gozosos, dice que les va a dar todo. Porque Él ya murió, porque Él ya resucitó y porque Él ya ascendió y está con el Padre. Pero tengamos en nuestro corazón que cuando hayan momentos de padecimiento, tú los entiendas y comprendas y puedas gozarte en medio de ese momento tan difícil y tan doloroso. Porque pregúntenle a Ceci si ella se acuerda de los dolores que tuvo. Ya no. Y ella se encuentra muy gozosa. ¿Por qué? Porque tiene un hombre que ha nacido. Ahora requiere de trabajo para que él crezca en una forma correcta delante de la presencia del Señor. ¿Estamos dispuestos? No hoy. No hoy. O solo quieres que Él te conteste, pero no sufrir nada, no padecer nada, no tener dolores. Bueno, allá tú. Pero la tristeza se volverá en gozo, en gozo, en gozo, en gozo. ¿Y por qué se volverá en gozo? Porque tu papá se goza en darte lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Él está dispuesto a hacerlo. Póngase en pie, pues.